Buenos días, soy Jennifer Nicola Tamira Novera, estudiante de la materia de Derecho Procesal General 1. Yo les voy a hablar sobre el principio de supremacía constitucional. Pues bien, respecto a los orígenes históricos, tenemos los pensadores del siglo XVII y XVIII. Los orígenes de la supremacía constitucional pueden rastrearse hasta los pensadores del siglo XVII y XVIII como Montesquieu y John Locke, quienes argumentaron a favor de la limitación del poder del gobierno a través de una constitución escrita. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, publicada en 1748, destacó la importancia de la división de poderes como mecanismo para evitar el abuso del poder. El reconocimiento en Estados Unidos, ya. El principio de supremacía constitucional fue formalmente reconocido en Estados Unidos en su Constitución de 1787, estableciendo en su artículo 6 la cláusula de supremacía, que indica que la Constitución es la ley suprema del país. De este modo tenemos el caso de Marbury versus Madison de 1803, que marcó un hito importante, ya que la Corte Suprema, bajo la dirección del juez John Marshall, estableció el control judicial, permitiendo a los tribunales anular leyes que fueran inconstitucionales. En Europa, en cambio, tenemos que el desarrollo de la supremacía constitucional se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos países optaron por tener constituciones escritas y tribunales constitucionales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y limitar el poder del Estado. Ahora bien, definamos el principio de supremacía constitucional. Este es un concepto fundamental en el derecho constitucional que establece que la norma suprema que es la norma suprema del ordenamiento jurídico de un país, prevaleciendo sobre cualquier otra norma, ley o reglamento. Ahora bien, ¿qué garantiza este principio? Garantiza la unidad y coherencia del sistema jurídico, asegurando que todas las normas y actos del poder público sean conformes con la Constitución. Ahora bien, entre los principales autores tenemos a Hans Kelsen, que es un destacado filósofo teórico del derecho, que escribió sobre el principio de supremacía constitucional en su obra Teoría del Derecho, publicada en 1960, que la Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico y como tal es la base de la validez de todas las normas jurídicas. Otro destacado autor tenemos a Norberto Bobbio, que destaca que la norma fundamental es el criterio supremo que permite establecer la pertinencia de una norma o un ordenamiento. En otras palabras, es el fundamento de validez de todas las normas del sistema. Por lo tanto, no solo la exigencia de la unidad del ordenamiento, sino también la exigencia de fundar la validez del ordenamiento nos lleva a exigir la norma fundamental. Ahora bien, dentro de nuestra Constitución de la República del Ecuador, publicada en 2008, tenemos el artículo 424, que establece que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra en el ordenamiento jurídico. Las normas y actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. Este artículo establece que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra. Ahora bien, otro importante artículo que establece el principio de supremacía constitucional es el artículo 425. Este de aquí establece un orden jerárquico de aplicación de las normas, el cual es el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Ahora bien, este artículo organiza el sistema normativo de acuerdo con el principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía normativa. Como jurisprudencia tenemos a la Corte Constitucional del Ecuador mediante sentencia de acción extraordinaria de protección número 155-14-CC por el caso número 1291-11E de fecha 7 de octubre del año 2014, donde se desarrolla el concepto de supremacía constitucional, estableciendo que la supremacía constitucional es uno de los principios característicos de un Estado constitucional de derechos y justicia, en el cual todas las normas y actos del poder público se encuentran obligadas a mantener conformidad con la Constitución y esta inobservancia da como resultado su ineficacia jurídica. Ahora bien, resumiendo todo lo mencionado, tenemos el principio de supremacía constitucional que tiene varias implicaciones que son importantes. Tenemos una jerarquía normativa. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra. Tenemos el control de constitucionalidad, es decir, los jueces y juezas tienen la facultad en caso de que una norma inferior sea inconstitucional, declarar la inconstitucionalidad de la norma. Y tenemos la protección de los derechos humanos. La Constitución establece que los derechos básicos que deben ser respetados por todas las autoridades y las leyes. Y la legitimidad del poder. Esto establece que la supremacía constitucional asegura que el poder público actúe dentro de los límites establecidos por la Constitución. De modo que el principio de supremacía constitucional es uno de los principios más importantes que aseguran que la Constitución siempre sea respetada y prevalezca sobre cualquier otra norma o acto del poder público. Muchas gracias.